Ok, en los temas finales del capítulo entonces de redes IP, vamos a ver algunos temas un poco misceláneos que son interesantes de recordar. Eh, Primero, el header IP versión 4 es un header mucho más complejo, a pesar de que es más pequeño en bytes, que el de header IP versión 6. Eh, si recuerdan, tiene un header de largo variable, entonces el header lleva un campo que dice su header, tiene un checksum, tiene todas las opciones de fragmentación, etcétera. Y habíamos quedado de que un router no debiera cambiar en nada el encabezamiento, que era como el sobre de la carta, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, el contenido y el sobre, la idea es que queden intactos y yo simplemente rutee lo que hay dentro sin tocarlo. ¿Mm? Si uno mira en la práctica, ¿no es cierto? El time to live claramente es una excepción a la regla en ambos casos, tanto en ipv 4 como en ipv 6, puesto que hay un contador que yo estoy decrementando cada vez. Uno podría verlo un poco como el timbre que le ponen los viejos carteros, digamos, a las cartas que pasaban por sus manos y que quiere decir pasé por acá, ¿no es cierto?, en tal hora, tal fecha, y que nos permite entonces ver qué es lo que está pasando y por lo tanto no es demasiado terrible. En ipv 4 era un problema porque significaba que yo tenía que recalcular el checksum del header y eso se hacía cada vez que un paquete pasaba por cada router y por lo tanto eh, no es despreciable cuando estoy ruteando millones de paquetes por segundo. Afortunadamente en versión 6 eso no existe, por lo tanto simplemente tengo que incrementar un contador y ver si llego a cero. La fragmentación es otro ejemplo también, donde en el fondo yo altero un header, de hecho parto un header en varios pedazos y un paquete en varios pedazos para después pegarlo y tratar de que no se note, ¿no es cierto? También en ipv 6 eso prácticamente no existe, si recuerdan, solo se puede fragmentar en el origen, en el computador que envía este paquete y por lo tanto en general como que ipv 6 digamos toca mucho menos los headers de los paquetes que en los routers digamos, ¿no es cierto?, que en ipv 4. Eh, Eso como recuerdo, digamos, de la diferencia. Lo otro que también me gustaría mostrarles un poco, no vamos a entrar en el trabajo completo, pero creo que vale la pena mirarlo, es un poco el delay variable, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en transporte cuando vimos TCP, uno de los grandes problemas que tiene TCP es lidiar con estos delays variables que además eh, complican mucho los timeouts, ¿no es cierto? Complican mucho el recuperarse pérdidas, los algoritmos de ventanas, etcétera. Entonces la pregunta es un poco de dónde viene esto, de dónde viene la pérdida de paquetes y de dónde viene el delay variable. Y básicamente, si pensamos, digamos, en un mundo simple, ¿no es cierto?, que la mayoría de los routers todavía siguen siendo bastante simples en este aspecto, todos los paquetes IP son iguales. Entonces, si yo tengo un ancho de banda grande aquí y estoy recibiendo muchos paquetes IPs y tengo un ancho de banda de salida pequeño comparado con mi tasa de llegada, tengo un problema que no voy a poder resolver fácilmente. Básicamente estos paquetes llegan más rápido que lo que yo puedo escribirlo y por lo tanto no me queda otra que encolar. ¿Ya? Y el encolamiento en los routers es proporcional, digamos, al tamaño de memoria que yo tengo en ese router asociado a guardar buffers, digamos, ¿cierto? Y entonces lo que ocurre es que cuando empieza un fenómeno de congestión, digamos, ¿cierto? Que esto no tengo cómo resolverlo algorítmicamente, o sea, la congestión existe y no esto es un problema físico, ¿no es cierto? Que tengo una tasa de llegada más alta que mi tasa de salida, por lo tanto no tengo mucha solución, la verdad. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es encolar, cruzando los dedos de que esta congestión sea temporal, es decir, que esta tasa sea alta por un rato nomás y va a bajar en el tiempo. Entonces, cuando baje, yo voy a poder comenzar a transmitir la cola y la cola empezar a disminuir y finalmente me voy a poder recuperar, ¿no es cierto? Eh, lo otro importante es ver que los colores, que podrían ser como el tipo de paquete, digamos, un paquete IP que corresponde a un envío de mail, un paquete IP que corresponde a un web y un paquete IP que corresponde a telefonía, por ejemplo, todos ellos se tratan de la misma forma, se encolan FIFO, digamos, en orden de llegada y se envían también en orden de llegada y por lo tanto eh, todos reciben, digamos, el mismo tratamiento y tienen el mismo problema. ¿El problema cuál es? Primero, delay. O sea, en el fondo, mientras todavía no se me satura la memoria en este router y yo sigo encolando, lo que va a ocurrir es que me voy a demorar más en llegar a destino. ¿Okay? Voy a llegar, voy a pasar por este router, voy a demorar acá un segundo en la cola y por lo tanto ahora tengo un segundo más de delay extremo a extremo, completo, ¿no es cierto?, acumulado. Y eso va a hacer entonces que el delay va a ir aumentando a medida que esta cola vaya creciendo.
Si después hay varias colas involucradas en el camino, esto se suma, ¿no es cierto? Y es cada vez un delay aún mayor. Por lo tanto, en general, cuando yo empiezo a tener un aumento de delay en el de RTT, en lo que yo mido en general, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay congestión en alguna parte, ¿ya? Y finalmente, cuando ese delay, digamos, empieza a ser muy alto, va a llegar un momento en el cual esta cola ya no me va a caber en la memoria, o el router decidió que ese es el espacio asociado a las colas y por lo tanto ya no tiene más espacio para encolar paquetes. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que los próximos paquetes que lleguen, que ya no caben acá, se van a descartar. ¿Ok? Y eso es lo que genera, digamos, el 90% de la pérdida. Lo que no es en lo inalámbrico, porque las Wi-Fi o el 3G, el aire, digamos, pierde mucho por ruidos físicos, interferencias y cosas así. Pero una vez que yo ya estoy en el Internet, digamos, cableado, ¿no es cierto?, con fibra óptica y esas cosas, prácticamente todo el resto de la pérdida se genera en los routers saturados. Eh, entonces, una buena pregunta acá es decir, ya, ¿no sería buena idea entonces generar routers con memoria infinita? Porque eso permitiría que siempre puedan colar y nunca voy a perder datos. Y entonces la respuesta interesante a esa pregunta es que en realidad tener una cola de tamaño infinito es básicamente lo mismo que perder, ¿no es cierto? Porque al final significa que voy a tener un delay infinito y eso significa que entonces da lo mismo lo que yo haga, ese paquete en realidad nunca va a llegar a destino. Entonces la pregunta de qué tamaño tiene que ser la cola de mi router, digamos, para que sea óptimo, la verdad es que es súper difícil de responder. En el fondo, ¿cuál es la respuesta, digamos, que no es trivial de calcular? Es yo quiero que la cola sea suficientemente grande para tragarse cualquier aumento temporal de tasa de envío, que sea instantánea y y que si yo me la trago va a bajar después y yo me voy a poder recuperar. ¿Okay? Esa es como la regla, ojo, ¿no es cierto? Sin embargo, para el gallo que está configurando un router y tiene que decidir cuánta memoria comprarle, no es trivial tomar esa decisión, la verdad. Y la otra discusión es si quiero que todos los paquetes sean iguales. Es decir, claramente telefonía IP es más importante que llegue a destino que una página web, y una página web es más importante que llegue a destino porque hay un usuario esperándola que un mail que alguien envió. ¿Okay? Entonces uno podría definir aquí claramente que audio debería tener más prioridad. ¿Qué significa tener más prioridad? Significa que, por ejemplo, acá si la cola está saturada y yo tengo que elegir un paquete que llega para perder, yo podría elegir. Es decir, ya voy a empezar a perder los paquetes de mail, por ejemplo, primero. Si ya todavía no logro recuperarme, entonces voy a pasar a perder los paquetes de web. Y los paquetes de audio voy a tratar de no perderlos. ¿Ya? Audio es peor aún, porque no solo no quiero perderlo, audio pensando en telefonía, o sea, en videoconferencia, en ese tipo de cosas donde estoy conversando con alguien, el audio, además, no quiero que tenga delays altos, porque la conversación se vuelve poco fluida, entrecortada y menos todavía que sean variables. Por lo tanto, yo el audio, además de no perderlo, yo podría ponerlo adelante de la cola, ¿ah? Y decir, mira, bypassea todo lo que hay acá que no es audio y te pones en lo que hacen los routers generales que no bypassean la cola, sino que tienen varias colas, tienen como colas de prioridad. Y entonces la telefonía la ponen en una cola que tiene más prioridad que las otras. Ahora, el problema es, si tengo mucho audio, entonces tal vez esto de acá no va a pasar nunca. Entonces hay que tratar de ser justos en el sentido de vez en cuando, o sea, darle prioridad al audio, pero de vez en cuando también atender a las otras prioridades. Hay una gran discusión todavía en Internet si esto es una buena o mala idea, porque nada es gratis en la vida, y por lo tanto, si yo le doy prioridad a uno, significa que estoy perjudicando a alguien. Y no es fácil distinguir, a pesar de que acá el ejemplo es obvio, no es fácil saber realmente a qué corresponde un paquete. Claro, yo puedo mirar el puerto al que va destinado y podría decir, ya, entonces este puerto claramente es mail, pero a lo mejor están usando el puerto de mail para otras cosas. No es trivial saber realmente de qué tipo es un paquete. Eh, este tipo de cosas tienen mucho interés, digamos, de investigación en el área. Muy interesante se llama RED, que es como un descarte temprano y aleatorio de paquetes, que en el fondo lo que trata es de decir, mira, la cola está creciendo y llega a una marca, digamos, que todavía le queda espacio para crecer, pero llega a una marca de que ya estamos cerca de el límite. ¿Okay? Entonces, pasado esa marca, empiezo a descartar yo paquetes que me llegan en vez de esperar a que ya no tenga más memoria. ¿Por qué es esto importante? Porque en el fondo, una vez que se me acabe la memoria, todos los paquetes que llegan los tengo que botar, porque no tengo nada que hacer con ellos, no tengo memoria. En cambio, si lo hago antes de tiempo, yo puedo almacenarlos, puedo mirarlos,
y puedo decidir, por ejemplo, botar paquetes en forma aleatoria de distintas conexiones a las que estoy afectando y así no afecto a una sola en particular. Puedo elegir por tipo, ¿no es cierto?, con más calma, digamos, y decidir cuáles sí, cuáles no, etcétera. Entonces, tengo como más tiempo para reaccionar y le indico con más tiempo al TCP del otro lado que disminuya su ventana, ¿no es cierto? Y disminuye sus tasas de transmisión antes de que realmente yo haya colapsado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hay una conexión que es la culpable, yo le informo a esa conexión que por favor pare, de modo de que no satura el resto y el resto es posible que nunca se entere de que hubo un problema. Eh, y esto, no hemos encontrado soluciones perfectas para esto todavía y por lo tanto en general, si ustedes hacen aplicaciones de video y audio, películas de Netflix, Zoom en videoconferencias, cosas así, al final siempre esas aplicaciones son súper inteligentes y hay mucho, mucho trabajo a nivel de la aplicación para hacer esto bien. Es decir, para adaptarse y decir, ya, ok, este tipo tiene tal ancho banda, tiene tal capacidad y por lo tanto voy a enviarle la codificación del video y el audio mejores que puedo lograr para esas condiciones. No puedo suponer que todo el mundo va a tener alta definición y que todo el mundo va a tener la misma calidad. ¿Okay? Netflix en particular se le nota mucho que cuando ustedes empiezan una película siempre empieza con peor calidad primero y va probando a poquito hasta que logra la calidad correcta que funciona mejor, digamos, en la conectividad que ustedes tienen.